El aumento del Seguro Social de este año 2024 no cubre tus necesidades. No estás solo. Hoy analizamos por qué muchos jubilados están decepcionados y qué pueden hacer al respecto. En este video veremos los resultados de unas encuestas recientes que nos muestran la insatisfacción de los jubilados con el ajuste del costo de vida, el cual estaremos explorando posibles soluciones que están dentro del Congreso. Según una encuesta de Moodle Fool, la mayoría de jubilados creen que el ajuste por costo de vida, también conocido como el COLA de este año, fue insuficiente. El ajuste del COLA 2024 es del 3.2%, comparado con el casi 9% que vimos el año pasado. Muchos jubilados afirman que este aumento no es lo suficiente para cubrir con las necesidades básicas, pues el método para calcular esta inflación no refleja adecuadamente los gastos de los jubilados, y esto hasta lo explican los expertos. Un ejemplo es Robert Brookham, un asesor senior de jubilación, que él afirma que un 36% de los encuestados afirmaron que el aumento era completamente insuficiente y que un 27% dijo que no la alcanzaban para nada. Más de la mitad de los jubilados que consideran insuficiente el COLA están pensando en regresar hasta el trabajo para poder financiar su estilo de vida, pues esto podría representar un cambio significativo, especialmente luego de la gran renuncia durante la pandemia, en la cual muchos jubilados tuvieron que anticipadamente solicitar sus beneficios. Algunos expertos sugieren que los jubilados deberían de considerar retrasar la reclamación de sus beneficios del Seguro Social hasta los 70 años, para de este modo maximizar el beneficio. Pues de este modo se destaca que aquellos que esperan hasta los 70 años para reclamar sus beneficios reciben aumentos más significativos y pueden encontrar más satisfactoria esta aplicación del COLA. Si este video te ha sido útil y te está siendo útil, dale like y suscríbete a nuestro canal para más consejos sobre cómo podemos manejar nuestros beneficios de jubilación. Dinos, ¿te ha afectado el ajuste por costo de vida en este año? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios y comparte este video con otros jubilados que puedan estar enfrentando los mismos desafíos. Pues así es, señores, hoy vamos a discutir de por qué el aumento del Seguro Social en este año ha decepcionado a muchos jubilados y vamos a explorar posibles soluciones para manejar esta situación. Creo que hay un problema con la forma en la cual se mide la inflación para los jubilados versus la inflación para el resto de los Estados Unidos. En este año 2024, este ajuste, o como quieran decirle, este COLA, se determinó en un 3,2%. Sustancialmente es algo menor que el aumento que vimos el año pasado. Y es que el COLA, este mecanismo contra la inflación, entró en práctica por primera vez en el año 1975 para incorporar los efectos de las presiones inflacionarias sobre los beneficios de los jubilados, pues ajusta en función de la tasa de inflación, así de simple. Los jubilados afirmaron en muchas encuestas que este aumento de este año no cubre sus necesidades, así de directo. Casi un 36% afirmó que esto era completamente insuficiente, mientras que el resto dijo que no la alcanzaba para nada. De aquellos que piensan que los aumentos salariales no fueron lo suficientes, más de la mitad afirmaron que están considerando conseguir nuevamente un trabajo, ya que la seguridad social no va a poder proporcionarles los suficientes ingresos para mantener su estilo de vida. Alrededor de 66 millones de estadounidenses reclaman pagos de seguridad social del gobierno como parte de sus beneficios de jubilación.
Existe la preocupación de que el fondo fiduciario, del cual proviene el efectivo que se destina a los jubilados, puede agotarse si para entonces no se instituyen reformas en el programa para ayudar a garantizar su longevidad. Un portavoz de la Administración del Seguro Social afirmó que los ajustes anuales del COLA siempre se van a basar en la tasa de inflación. El Seguro Social no especula ni ofrece comentarios sobre las predicciones del COLA. El COLA se establece por ley y se basa en el aumento porcentual dentro del índice de precios al consumidor para asalariados y trabajadores de oficina urbanos. Todo esto se calcula desde el tercer trimestre del año pasado. Se determina un COLA hasta el tercer trimestre del año actual. Si bien, el COLA se basa en una fórmula predeterminada, puede ser que no esté logrando capturar la inflación total, al menos tal y como la experimentan los jubilados. El problema es que esta inflación a menudo se basa en una gran canasta de bienes y servicios que no necesariamente se alinean con la forma en la cual la mayoría de los jubilados gastan su dinero. Por ejemplo, el COLA de este año 2024 es del 3,2%. Pero hay un problema. Las primas del Medicare aumentaron el doble, casi un 6%. Entonces, creo que hay un problema con la forma en la cual se mide la inflación, que es dirigida exactamente para los jubilados, versus la inflación que reciben el resto de estadounidenses. Se señala que un número significativo de jubilados que están considerando volver a trabajar podría indicar una reversión de lo que se vio durante el COVID, cuando millones de estadounidenses tuvieron que abandonar la fuerza laboral y obligadamente se jubilaron anticipadamente. Algunas personas llamaron este momento como la gran renuncia, y ahora esto se está convirtiendo en el gran sabático, porque muchas de estas personas se dan cuenta de que se jubilaron demasiado pronto, tuvieron un buen descanso, pero ahora se dan cuenta de que tienen que volver a trabajar. También se añadió que por razones sociales y de salud mental. Esto sería en cierto grado bueno para algunos jubilados, ya que algunas encuestas han demostrado que las personas mayores se quejan de la soledad luego de dejar el área laboral. Y con el desempleo bajo, los empleadores podrían ofrecer un trabajo más flexible, algo a tiempo parcial, el cual los estadounidenses mayores pueden aceptar para poder complementar sus ingresos. Es posible que encuentres un trabajo que se ajuste a tu horario. Trabajas de 10 a 20 horas a la semana, pues eso te va a dar algo de dinero extra. Te podrá brindar un poco de interacción social, algo que seguramente muchos jubilados extrañan. Por lo tanto, probablemente tampoco sea una mala idea que algunas personas vuelvan a trabajar por otras razones, además de las financieras. Pero creo que en parte es porque la gente probablemente se jubiló un poco antes de lo que deberían. Quienes sí expresaron una satisfacción con el COLA fueron los jubilados que dejaron de trabajar a los 70 años. Y es que el 37% de los jubilados de 70 años o más afirmaron que el aumento del 3,2% de este año 2024 era suficiente. Pero bueno, estamos hablando de personas que reciben los pagos máximos que nos puede ofrecer la Administración del Seguro Social. Recuerde que cuanto más espere, mayor será su beneficio, máximo hasta los 70 años. Y es que por cada año que usted retrasa su jubilación, su beneficio aumentará aproximadamente un 8%. Entonces, si retrasabas hasta los 70 años y luego recibías el COLA, obtenías un COLA, además de una cantidad mayor. Pues bueno, en unos casos eso es suficiente. La reclamación más popular se produce a los 62 años, lo cual se prevé como cantidades menores. Cuando se reclama eso temprano, se obtiene el beneficio más pequeño. Entonces, cuando se aplica un COLA como el que vimos este año, a ese pequeño beneficio, simplemente no va a tener